Bueno, pues a la espera de ver si se consigue o no este acuerdo, este equilibrio mundial y sobre todo si hay más actores, si hay más países que se suman a esto. Véase, por ejemplo, Irán, ¿no? Del que tanto se habla, que está buscando que ya tendría un arma nuclear. En este contexto, os quiero preguntar precisamente de nuevo por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que por cierto en los próximos minutos se va a reunir con Gustavo Petro y que ayer hablaba con Narendra Modi, con el primer ministro de India, en medio, bueno, de estos ataques de Trump a los BRICS. Ayer hablaba de que India va a dejar de comprar el petróleo ruso. Claro, para muchos esto se entiende como una especie de traición. Carlos, te quiero preguntar por ello, si India está traicionando a los BRICS y si sobre todo te crees el mensaje que publicaba ayer Donald Trump. Bueno, por buen tiempo, por mucho tiempo se consideró la India como, ¿no?, la niña de Occidente, ¿no? Que todos sus intereses iban a estar a salvaguarda dentro de lo que es el Oriente, ¿no? Porque, digamos, siempre vivió bajo el colonialismo británico y en buena medida siempre estuvo pivoteando para el lado occidental. Pero en las últimas décadas y en los últimos años, y con gran mención, digamos que ha habido un giro de la India hacia los BRICS, ¿no? Hacia Rusia, como se ha visto el año pasado, con sendas reuniones, con sendos acuerdos, digamos, energéticos, ¿no? No nos olvidemos que el mayor exportador, o mejor dicho, el país de donde más importa la India su energía, es Rusia. Desde que empezó la operación militar especial, ¿no?, era menos del 1%. Actualmente es el 45% e creciendo. Entonces, es un poco difícil que abandone ese mercado, ¿no? No porque sean hinchas de Rusia, ni mucho menos, no, porque le sale más barato. Ahora, Donald Trump, ¿qué está ofreciendo? ¿No? Obviamente acá es un acuerdo, digamos, es una negociación entre grandes potencias, como decía hace un momento en ese nuevo formato. Por supuesto que la India se va a ver tentada, seguramente, ¿no?, por temas comerciales, apertura de mercados, etcétera, etcétera, a tratar con Donald Trump, pero eso yo no creo que signifique una ruptura total con el crudo ruso. O sea, no es realista pensarlo así. La India ha demostrado tener autonomía estratégica, tener capacidades. Ya no es la India, digamos, de hace 50 años, 40 años, no, es una India que te ha mandado una misión espacial al lado oscuro de la Luna, que tiene capacidades demográficas, económicas. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Si se habla de un orden multipolar, hay una tripolaridad encabezada por Estados Unidos, Rusia y China. Si esto lo estiramos, la cuarta, por supuesto que sería la India, desde todo punto de vista. Entonces, yo creo que hay que ver un poco más, ¿no? Donald Trump ya sabemos cómo es, ¿no? Disculpando la expresión, de bravucón, ¿no? Del modo abrupto que tiene de ser Donald Trump, ¿no? De hacer magnánimas sus declaraciones, de exaltar diversos hechos que él está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que la India del todo se desentienda de Rusia. Puede haber de repente ciertos tratos con Occidente, porque en toda perspectiva estratégica, por supuesto que se tiene que tener buenas relaciones con los más importantes actores. Ahora, Rusia es un actor energético sin el cual la India no podría seguir movilizando todo su aparato productivo, ¿no? Entonces, veremos cómo esto acontece. Yo no creo definitivamente que la India se desentienda completamente de Rusia, ¿no? Eso no es realista. Ellos están haciendo prevalecer su interés nacional, y el interés estratégico siempre va asociado a asuntos energéticos. Y en este caso, mientras no se consiga algo diverso a Rusia, a lo que ofrece Rusia, a las capacidades energéticas rusas, como hasta ahora se ha demostrado, yo creo que sea muy difícil que se abandone ese mercado, por una cuestión pragmática y no ideológica. Bueno, pues el foco puesto en estas relaciones entre Rusia e India, estos mensajes de Trump anunciando que iba a dejar de comprar el petróleo ruso y diciendo o instando a China a hacer lo mismo. Marcelo, ¿crees que esto se puede conseguir? ¿Crees que India va a dejar de lado de esta forma a Rusia? No, yo en eso coincido con lo que dice Carlos. Puede intentar en el mejor de los casos moderar algo, pero no es la primera vez que sucede. Ya Trump varias veces ha anunciado, él o sus funcionarios, que la India iba a dejar de comprar petróleo ruso, y sin embargo esto no ha sucedido. India jamás ha dado señales en ese sentido, siempre ha sido muy clara, y esto tiene que ver con una política que es consecuente. La política de la India es una política que podríamos definir casi como
por capas, como si fuera una cebolla, donde según el área de interés puede ser amiga de un país o puede ser de otro. India tiene intereses que son entonces nacionales y funciona de acuerdo a sus necesidades propias. Esto cuesta mucho entenderlo en Occidente, donde vemos el mundo entre blanco y negro siempre. Siempre son los buenos, los malos, los aliados o los enemigos. India no es ni el enemigo ni el amigo, es un país con intereses propios, es un país extremadamente poderoso que va a ser seguramente en un futuro no demasiado lejano un actor de peso, y ese mundo tripartito va a tener que empezar a mirar a la India como una pata más de esa mesa. Entonces, en esas condiciones la India no se va a plegar a ser aliada de nadie en particular. Además, ha dado algunas otras señales que me parece que son importantes ver. En lo que tiene que ver con la cuestión militar, la India ha comprado muchos elementos de Rusia, ha comprado, ha desarrollado, por ejemplo, sistemas como los misiles Brahmos, que son históricos, que ha desarrollado con este país, pero también está comprando aviones, se está hablando de que inclusive la posibilidad de que adquiera Sukhoi 57. Para que Rusia haga una transferencia de este tipo, tiene que ver con que hay una confianza. El hecho de no comprar de petróleo a Rusia implicaría tensiones que también afectarían en el campo militar. Buena parte del ejército ruso, como decía, está equipado, del ejército indio está equipado con armas rusas. Por lo tanto, esto dañaría las relaciones entre ambos países, que además son socios de los BRICS. ¿Todo a cambio de qué? De no entrar en el mercado estadounidense. Bueno, hasta ahora la respuesta de los exportadores indios ha sido bastante clara. Si Estados Unidos pone aranceles, simplemente van a mandar menos productos y el precio va a seguir siendo el mismo. No, primero fracasó en eso Trump y ahora está fracasando en las presiones directas de no comprar petróleo. La India además tampoco ha apoyado la política de condena hacia Rusia, nunca se ha plegado en ese sentido, se ha resistido a no ser parte de esta coalición de países que sancionan a Rusia. Así que no veo razones por la cual la India pierda de hacer un gran negocio. Hablan de que está comprando aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones de barriles diarios, con descuentos importantes, en algunos casos hasta del 40%, que de hecho ha generado esto hasta protestas en la misma Rusia, que era común ver en los medios rusos criticar a India por aprovecharse de la situación y comprar y exigir grandes descuentos. Entonces, tirar todo esto por la borda a cambio de que no dudo mucho que el gobierno indio haga eso, más allá de, aparte de esa política que decíamos, de ser un país neutral y con intereses propios. Creo que definitivamente esto es un anuncio electoral, la necesidad de dar una buena noticia de Trump, y no va mucho más allá que eso. Pues Eduardo, te quiero preguntar a ti lo mismo. ¿Cómo ves, cómo valoras este mensaje de Trump sobre India y cómo puede afectar también a Rusia en un contexto en el que Witkoff se espera que se reúna tanto mañana como pasado precisamente con una delegación rusa y ucraniana en Abu Dhabi? ¿Cuánto tiene que ver también con esto, ¿no? Con una medida de presión, bueno, para intentar que Rusia y que Ucrania también acepten un acuerdo de paz, ¿no? Decíamos que busca buenas noticias, sobre todo de cara a las elecciones de noviembre. Así es, busca buenas noticias y está poniendo a trabajar a todo su equipo para encontrarlas, pero lo que nadie puede dudar es que India está haciendo un extraordinario negocio vendiendo el petróleo que compra Rusia y que a su vez vende a terceros. Es decir, por mucho que me bajen los aranceles, ¿hasta qué punto a mí me compensa dejar de hacer esto? Puede llegar la India a decir, no, realmente hemos reducido las compras y es todo para consumo interno porque somos un país con mucha gente y mucho gasto, y en el intermedio pues se distrae una cierta cantidad que sigue generando pingües beneficios a la India. Esto hay que entenderlo. Luego hay otro aspecto, lo ha señalado Marcelo, me parece súper importante tenerlo en cuenta, y es que en la India no existe esa dualidad de posturas. Él está en los BRICS, India está en los BRICS, pero al mismo tiempo tiene conflictos serios, incluso con visos de amenaza militar con China. Los tiene en su frontera
más al este y en su frontera más al oeste, desde Cachemira hasta prácticamente la frontera de Dhaka y toda esa zona, ¿no? Con el sur de Bangladesh, etc. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, India es indiscutible también que está llamado a ser eso que brillantemente ha señalado como la cuarta pata de la mesa. Es decir, yo creo que es una expresión afortunada. Lo que pasa es que aspira a ocupar esa posición con un poder blando por el momento. De hecho, hay una expresión que yo no me atrevo a emitir en hindú, pero que define su política exterior como el amigo de todos. India aspira a ser el amigo de todos, a entenderse con todos, ¿no? Y en función de los intereses, pues navegará en un sentido o en otro. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sí habrá una declaración de buenas intenciones, yo creo que sí habrá nuevamente a Trump, veremos a Trump diciéndonos a todos que India también es otro de los aliados y una zona que ha pacificado. Yo creo que de todas las guerras, de esas 8 guerras que ha ganado, yo es la única que identifico así claramente, que ha conseguido parar, que ha llegado a la paz. La única que a lo mejor ha tenido algo que ver es la de Pakistán con la India, ¿no? Pakistán, no hay que olvidarlo, es un país militarmente armado por Estados Unidos. Y como se ha señalado, la India lo ha sido tradicionalmente por Rusia. Luego también la India tiene otro frente, que es Myanmar y el Índico. ¿Quién va a gobernar el Índico? China necesita una salida al Índico. No puede depender de tener el cerco de Japón, Filipinas, Indonesia, Taiwán, etcétera, para la salida de su gigantesca flota mercante, la mayor del mundo. Y le vendría muy bien una salida por Myanmar. Ahí, yo creo que en 2026 ese conflicto va a evolucionar muy negativamente y se va a incrementar. Cada una de las partes, China y la India, apoyan a unos determinados grupúsculos, fuerzas locales, tribus, etnias, que están ahora mismo en permanente conflicto. Con lo cual yo creo que efectivamente la India, que es ese lugar de contrastes y así como China busca el equilibrio, la India busca el sincretismo, es un país con más de 500 dioses, pues ¿por qué no estar adorando a todos los países del mundo y tratando de entenderse con todos y ganárselos para conseguir convertirse en eso, que es el objetivo de Modi? Una potencia a la altura de China, de Rusia y de Estados Unidos, con una ventaja diferencial, y es que ya más de la mitad de su población ha nacido en el siglo XXI. China es un país más envejecido, Estados Unidos ya ni lo digamos, y Rusia es un país infrapoblado. 1.500 millones de indios son hoy en día los que constituyen el país más poblado de la Tierra. Yo creo que todos estos factores hay que valorarlos a la hora de entender los próximos pasos de la India en la consecución de ese objetivo fijado que hemos señalado. Bueno, pues hablando de encrucijadas y de negociaciones, decía pues que este miércoles y jueves Guaidó se va a reunir en una reunión trilateral con Rusia y con Ucrania. Parece que esto es una medida de presión también que está poniendo sobre la mesa el propio Trump. Carlos, ¿esperas algún avance en estas conversaciones en Abu Dhabi? ¿Crees que estamos más cerca del fin de una guerra que está a punto de entrar ya en su 4º año? Bueno, reuniones diplomáticas, de negociaciones se han hecho ya desde hace bastante tiempo, ¿no? En lo que va el conflicto, bueno, ya no conflicto, guerra propiamente dicho, entre Rusia y la OTAN a través de Ucrania, ¿no? No nos olvidemos que esa es la ecuación, no es solamente Ucrania con Rusia. Bueno, yo creo que terminará otra vez en saco roto esto, porque mientras no se acepten las prerrogativas rusas, que se han tornado más maximalistas que nunca, puesto que le está yendo bien en el campo de batalla, ¿no? No es que, como dicen muchos, no es que en 4 años no puede contra Ucrania una superpotencia como Rusia. Incluso un experto el otro día lo escuché decir que Rusia es una gasolinera con armas nucleares, etcétera. Yo creo que es al revés. La OTAN no puede contra Rusia en 4 años a través de Ucrania. Es otro ángulo del fenómeno, ¿no?
Y mientras no se asuma las prerrogativas rusas, como reitero, las exigencias rusas, que básicamente son territoriales, de seguridad, esto va a continuar. No hay viso a largo plazo de que esto se solucione, de que el conflicto, de que la guerra en Ucrania cese, mientras no siga fluyendo lo que dije hace un momento, ¿no? Todo lo que es el armamento, todo lo que es los flujos de inteligencia, mientras Europa no entienda, no comprenda que, bueno, que Rusia no necesita invadir Europa. ¿Para qué? ¿Qué hay en Europa que no existe en Rusia? O sea, es el territorio más grande del mundo. Yo no sé qué es el temor que están haciendo sentir las élites europeas a sus ciudadanos, ¿no? A los cuales somete permanentemente a una suerte de, claro, de ese miedo, propaganda de guerra constante, ¿no? De los medios de comunicación, de comunicados oficiales, de sus élites diplomáticas, militares incluso. Y acá no saquemos de la ecuación a lo que es Inglaterra. Mientras Inglaterra nos siga siendo el cerebro, como siempre lo ha sido, de todas las guerras que se ha tenido, todos los planes de destruir Rusia, esto va a continuar, ¿no? El Estado ruso sabe perfectamente, la dirigencia rusa, que esto no solamente es un tema de Ucrania, que el asunto va sobre todo ahorita mismo en lo que es Europa, que a pesar de toda su debilidad estratégica quiere y fomenta, y no solamente en la narrativa, sino que efectivamente se están realizando esfuerzos, en este caso concreto de Alemania, por generar una suerte de estructura armamentística, una vuelta de la economía de guerra dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? O sea, y esto no les está importando descuidar asuntos sociales, gasto social, asuntos energéticos que tan mal les ha ido, justamente por envalentonarse contra Rusia. Entonces, mientras no se acepten las prerrogativas rusas, que como vemos no se están aceptando, Occidente no ha dado su brazo a torcer, en este caso Europa, Inglaterra, y ni qué decir Ucrania, que son los desafortunados de esta película, lamentablemente para ellos. Al inicio de todo esto se dijo efectivamente de que vamos, bueno, hasta el último ucraniano. Bueno, en eso están, y nada indica que dejen de estarlo. Están yendo hasta el último ucraniano, y con una expectativa de esto no solucionarse pronto, que como digo, no creo que mientras no se acepten las prerrogativas rusas, esto va a seguir escalando peligrosamente, incluso a hacerse un conflicto extra-ucraniano, involucrando justamente a la Unión Europea. Vamos a ver qué sucede, pero yo en este momento, en lo inmediato, no soy optimista, porque justamente lo que digo, Rusia no está bajando sus exigencias territoriales, sobre todo de seguridad, y también no nos olvidemos, ¿no?, que Ucrania no ahora, ni nunca, ni jamás pueda ser parte de la OTAN, ¿no? Mientras esto no se entienda por la contraparte, yo creo que va a ser bastante difícil de que se logre un acuerdo en lo inmediato. Capaz en el futuro, en lo próximo, pueda de repente que eso se solucione en la medida de que Occidente asuma esas prerrogativas, asuma esas exigencias de Rusia. Por el lado ruso, ellos, como les va bien en el campo de batalla y la historia no registra que quien gana la guerra baje sus exigencias, sus requerimientos, sus prerrogativas, baje la valla, eso no se va a dar. Bueno, pues veremos qué sucede con estas reuniones, con estas conversaciones en Abu Dhabi, pendientes también de Estambul y sobre todo, bueno, pues deseando que esta diplomacia llegue a buen puerto. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Marcelo, Eduardo, Carlos, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Saludos, gracias. Buen día, un abrazo.